Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este espacio en el que, bueno, trato de siempre de acercaros cuestiones relacionadas con el derecho que terminan afectándonos un poco a todos y que, aunque muchas veces pueden parecer muy técnicas y difíciles de comprender, al final las tenemos más cerca de lo que parece y creo que es bueno conocer. Si no es la primera vez que te tropiezas conmigo, pues ya habrás visto que son muchas las veces que os he hablado de rupturas, de divorcios, de cómo se puede enfocar el enfrentarnos a una situación de este tipo, qué tipo de medidas se establecen, cuándo no, cuándo se pueden modificar. En definitiva, os he hablado muchas veces del divorcio y de todo lo que puede conllevar. Pero hasta ahora siempre lo he hecho enfocando el problema desde un punto de vista jurídico. Sin embargo, hoy quiero conocer y que conozcáis un punto de vista distinto. Hoy me quiero centrar en los hijos y especialmente en cómo les afecta el enfrentarse a una ruptura de sus padres. Pero no en el plano jurídico, como os digo, sino en este caso en su plano más personal, a nivel psicológico. Y bueno, aunque si alguna vez habéis tenido contacto directo con un abogado, ya os habréis dado cuenta de que muchas veces ejercemos funciones de psicólogos. Para esto, evidentemente, tengo que buscar el contar con un especialista de verdad. Y hoy, pues, bueno, tengo a alguien muy especial que creo que además es ideal para tratar de darnos respuesta a todas estas dudas que siempre, pues, nos pueden surgir. Ella es Mar Martínez y es psicóloga especialista, entre otras cosas, en rupturas de pareja, por lo que conoce en su día a día qué puede conllevar este tipo de conflictos, el estrés que se genera, la forma de afrontarlo por cada uno de los que participan en él, los conflictos bien llevados y los mal llevados. En definitiva, creo que es la compañía perfecta para esta grabación y para tratar de responder estas preguntas que hoy traigo. Hola Mar, muchísimas gracias por estar aquí y por haberte animado a hablarnos sobre los niños y cómo les afecta una situación de ruptura de sus padres. Hola Javier, muchísimas gracias a ti por invitarme y por contactar conmigo para, bueno, de alguna forma ilustrar dentro de lo que yo pueda a la audiencia que nos sigue, ¿no? En este programa. Muchas gracias. Decía que una de tus especialidades es el de las rupturas de pareja y Ujú. ayudar a gestionar este tipo de situaciones, por lo que, bueno, me imagino que te habrás enfrentado a casos muy distintos, a formas de actuar racionales y también irracionales, a gente que sitúa a los hijos en el centro a la hora de buscar una solución y puede que a gente que sitúa a los hijos en el centro del problema o Ujú. que simplemente los implican tanto que no solo dificultan una, bueno, entre comillas, buena ruptura, sino que generan nuevos conflictos que hacen todo mucho más difícil aún. Claro, Ujú. eh, bueno, me imagino que todo esto será bastante común en tu día a día. Sí, totalmente. Bueno, yo también trabajo desde el trauma, por lo tanto, muchos de los divorcios o de las separaciones, ya de por sí una ruptura muchas veces suele ser traumática. Imagínate cuando añadimos el componente hijos, ¿no? Y todo lo que conlleva el duelo, porque realmente una ruptura al final es un duelo, tanto el duelo de la pareja como el duelo de esos niños que tenían una concepción de estabilidad familiar y de repente salta un poquito por los aires y hay que volverla otra vez a recolocar. O sea que sí, nos encontramos con todo tipo de situaciones conflictivas cuando llega un divorcio a casa. Claro, bueno, y los hijos al final, cuando hay hijos, son una parte importantísima, en mi opinión. Creo que la Mm, que debería guiar cómo debe llevar adelante una situación de este tipo. Por lo que, mm. bueno, creo que tendría que empezar por preguntarte por cómo crees que se debería comunicar a los hijos la decisión de los padres de que se va a llevar a cabo la ruptura de la pareja. Creo que una de las grandes claves, Javier, de cualquier tipo de situación de divorcio es la comunicación. O sea, hablamos mucho de comunicación, pero no somos ni conscientes de cómo nos comunicamos nosotros, ¿no? A la hora de, pues bueno, pues de aceptar esa situación conflictiva que se ha dado,
esa situación de cambio en nuestras vidas y bueno, y obviamente cómo lo vamos a comunicar a nuestros niños, ¿no? Que tenemos ahí en casa también y que comparten la situación que se está dando. Entonces, bueno, yo siempre soy muy pro de comunicar. Primero creo que la pareja en este caso debe de hacer una diferencia entre lo que es en familia, lo que pertenece a la pareja, de lo que pertenece a los hijos. Como yo digo, una cosa es la caja de pareja de mi pareja y mía a cómo nosotros como padres nos comportamos con esos niños. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es hablar mucho con la persona de la cual nos vamos a separar y llegar a acuerdos comunes, de tal forma que cuando nosotros generemos o generamos esa situación de comunicación con nuestros niños, esté claro lo que queremos transmitirle, no hayan explosiones emocionales, no hayan conflictos aparentes y obvios en ese momento tan complicado, porque tenemos que intentar que esa comunicación sea lo más tranquila, lo más estable y lo más sincera posible, principalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo he sacado aquí unos puntitos que no quiero que se me pase nada a la hora de transmitiros la información, ¿no? Como os decía, principalmente comunicación y sinceridad. Otra de las grandes claves para los niños, esa situación es muy difícil, por lo tanto, salta el sentimiento de culpa. O sea, hay que tener claro que un niño cuando se le transmite el divorcio, la separación de sus padres, va a tener de base un sentimiento de culpa. Soy yo el culpable, he hecho algo mal para que esto ocurra, ¿por qué se separan mis papás, no? Entonces, bueno, pues es importante, como os decía, la serenidad y tenerlo todo como muy, muy bien atado, ¿no? Hay que mantener mucho la reafirmación del amor hacia los hijos, marcar, como decía, el plan de vida, que esos niños de alguna forma sepan qué va a ser de sus vidas, hacia dónde nos vamos a dirigir. Otro de los grandes puntos, no entrar en ese juego de la culpabilidad, ¿no? No entrar en tu padre nos deja o tu madre ya no me quiere como antes, o debe de ser un momento, vamos a generar una burbuja de comunicación lo más sincera, honesta y tranquila posible, para que esas alteraciones a nivel emocional no afecten directamente al equilibrio de esos niños que están recibiendo pues un impacto de ruptura de sus vidas tan importante. Uh-huh. Claro, porque bueno, ya has dado alguna pincelada en cuanto a repercusiones que puede tener en los niños la comunicación, sobre todo la comunicación mal hecha, ¿no? De una situación de este tipo. ¿Cómo puede llegar a afectar el divorcio a los hijos? Bueno, ahí el índice en los estudios está claro bueno, en niños que vienen de un proceso de divorcio conflictivo, de forma obviamente patente, de papás que discuten, de papás que utilizan a los niños un poco como arma arrojadiza. Hay muchos estudios que hablan de que, bueno, pues estos niños tienen mayor probabilidad de padecer trastornos del estado de ánimo o trastornos depresivos o ansiosos. Daros cuenta, es importante que tengamos en cuenta que estos niños van a sufrir una serie de cambios en su vida a nivel emocional y a nivel conductual, incluso a nivel contextual, que para ellos es algo que tienen que digerir. Entonces, bueno, pues obviamente hay consecuencias si no se dirige bien, si no se enfoca bien este proceso de separación, si no hay una seguridad por parte de los padres. Por eso yo siempre digo cuidadito, progenitores, que muchas veces el problema no son los niños, el problema son los padres y cómo están haciendo la digestión bueno, de esa ruptura, de ese duelo de su propia pareja. Entonces creo que el foco primero tiene que ir en un trabajo de los padres para que la transmisión de esa información y de todo ese proceso en los hijos sea de la forma pues más sana posible, porque eso les va a ayudar a minimizar el impacto de la información y que en su gestión emocional puedan hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, bueno, como bien me decías, trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, incluso trastornos de alimentación también vienen muy marcados, dependiendo de la edad de los hijos, ¿eh? También los divorcios tienen sus franjas de edad y las consecuencias. Claro, te iba a hacer aquí bueno, exponerte un pensamiento que muchas veces se suelta
por la gente. Yo entiendo que ante precisamente el desconocimiento, cuando se dice bueno, que efectivamente que los niños tienen al final una facilidad para adaptarse a cualquier situación, que prácticamente les hace inmunes a cualquier cambio, como que bueno, que se adaptan fácilmente y que tampoco hay que tener una excesiva preocupación. Entiendo que con lo que me está diciendo evidentemente no es así. No, no es así para nada. Lo que pasa es que la forma en la que un niño tiene de interiorizar un acontecimiento que está ocurriendo en casa de este tipo, pues muchas veces no es visible. Muchas veces no saben ni siquiera expresar sus propias emociones, ¿no? Y se traduce o se transmuta, como yo digo, pues en comportamientos disruptivos. De repente hay un cambio de comportamiento en ese niño. Si este niño era muy tranquilo tal y de repente tiene muchísimos problemas en el cole, o una disminución del rendimiento académico, de repente empieza a sacar malas notas, o de repente se empieza a juntar con compañías inadecuadas, o de repente tiene mucho miedo a la separación. Cuidado, o sea, los niños son esponjas y al final yo siempre marco o marcamos en trauma como dos periodos importantes donde tienen más hincapié en la formación de un trauma, que serían de 0 a 5 años y en preadolescencia. Entonces, tenemos que ser como muy sensibles con estos periodos de edad a la hora de, bueno, pues de transmitir este cambio tan vital en la vida de cualquier persona, ya sea niño o sea adulto, pero a ellos más todavía porque van a tener la necesidad de entender qué está pasando, ¿no? Y de saberlo transmitir. Claro, me estás hablando bueno, de eso, de franjas de edad donde puede haber una afectación distinta. ¿Cómo puede, es decir, cuando me hablas de esa distinta edad, ¿es más maduro un niño de 15 años y por eso puede asumirlo mejor? ¿O eso no implica que sea más fácil tratar con niños de cierta edad, de adolescencia, en lugar de pues niños pequeños de 4, 5, 6 años? ¿En qué afecta realmente esa disparidad en la forma en que asumen este tipo de situaciones? Bueno, al final es cierto que no se puede decir que para todos los niños sea algo traumático. Cada persona es un mundo y cada familia a la hora de transmitirlo es un mundo totalmente distinto. Obviamente, el periodo más crítico a la hora de proyectar una separación es adolescencia. O sea, a partir de entre, bueno, 12 años en adelante. ¿Por qué? Porque a partir de los 12 años la persona, el niño, el adolescente en este caso, está empezando a formar su identidad afectiva. No nos podemos olvidar que nosotros reproducimos patrones de pareja, reproducimos vínculos de afectividad dependiendo del ejemplo que hemos tenido en casa. Entonces, cuidadito, que muchos de los patrones que nosotros repetimos vienen de lo que hemos absorbido, de cómo nuestros papás se han relacionado, de qué tipo de esquema del amor ellos han transmitido, de cómo han solucionado sus propios conflictos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los adolescentes y preadolescentes su identidad afectiva está empezando a formarse. Por lo tanto, todo ese afecto, todo ese amor que yo puedo estar sintiendo que no tengo porque mis papás están ocupados en resolver otras cosas, ¿hacia dónde lo proyecto? Hacia la fidelidad con la tribu. Es decir, me voy a los iguales, me voy con el grupo de amiguetes, me voy, salgo de fiesta, empiezo a tener mis primeros contactos con sustancias, trastornos de alimentación también muy marcaditos aquí, exceso de relaciones a nivel sexual. O sea, al final es como si fuera una manera de cubrir ese momento de soledad que siento o ese momento tan caótico que estoy viviendo en mi vida. Entonces, cuidadito con un adolescente también, porque un adolescente va a filtrar o va a transmutar pues todo ese proceso de cambio en todo el entorno de iguales con el que se relaciona, ¿no? Entonces ahí tendremos que tener un poquito más el ojo atento. Claro, me estás hablando ya de conductas concretas que pueden ser indicativas de que hay algo que no funciona bien. ¿Dónde podríamos, porque claro, evidentemente es una situación que entiendo que les va a afectar siempre
por muy bien que se lleve, siempre les va a afectar esta situación. Siempre. ¿Dónde podríamos encontrar esa frontera entre lo que puede llegar a entenderse dentro de la normalidad y que se pueda superar fácilmente, al punto, esa frontera con el punto en el que ya sí tendríamos que preocuparnos? Hombre, obviamente como en los trastornos mentales, ¿no? Nosotros también lo decimos. Algo pasa a ser preocupante cuando de alguna forma te está impidiendo hacer una vida normal. Cuando en alguna situación tú ya estás empezando a, pues eso, ¿no? A salirte de la línea, a repetir conductas que son malas para tu salud. Bueno, cuando ya vemos que esos niños empiezan a cronificar determinados, pues eso, comportamientos que al final les hacen daño, tanto a ellos como a nivel familia, ¿no? Como te decía, por ejemplo, en adolescentes, no solamente se ven estos comportamientos de tipo, bueno, pues contacto con sustancias, pues compulsión a nivel sexual, no. También tenemos el otro extremo, que es un nivel de autoexigencia a nivel estudios brutal. O sea, una parte que tiene muchísimo que ver con la ansiedad. Adolescentes que de repente quieren ser los mejores y se exigen hasta niveles insospechados el sacar buenas notas, porque es como mis papás así van a mantener, van a darme más atención, ¿no? O voy a transformar el amor que ahora no tengo en casa por el reconocimiento que obtengo cuando tengo buenas notas. Curioso. Entonces, cuidadito, ¿no? Con estas líneas. Hay una fina línea entre lo que sería un buen estudiante y un estudiante autoexigente, ¿no? O en lo que sería, bueno, pues un adolescente que sale con los amigos y necesita airearse, o un adolescente que empieza a coger sustancias y relaciones sexuales como método compensatorio de su vacío emocional. Es muy curioso Hay eso, que ser sí, muy curioso eso que has, esa situación que has sacado, en la que podemos encontrarnos no solamente en lo que a lo mejor se nos viene a la mente, pues eso, el coqueteo con las drogas o el dispersar los estudios, sino precisamente esa otra posición que muchas veces sería incluso socialmente asumido como que es la persona que mejor está pues controlando esta nueva situación o adaptándose a esta nueva situación, y precisamente a lo mejor lo que estamos es ante también una situación problemática que no sabemos distinguir. totalmente. Por eso, como bien me decías, Javier, es como, ¿dónde encontramos ese punto? Bueno, todo lo que sea o todo lo que genere un comportamiento que nos provoque un malestar significativo en nuestra vida. En la vida, en este caso, del niño o en la vida del adolescente, que es a quien me ha referido el tema de hoy, ¿no? Cuidado con eso. Por eso los papás tienen que ser muy observadores, porque al final hay que integrar este acontecimiento que estamos sufriendo en casa y cada mente lo va a integrar de una forma. Entonces, no solamente, como te digo, es el adolescente más macarra o más disruptivo, sino también el adolescente autoexigente, con una base ansiógena, perfeccionista, o incluso el niño complaciente, el síndrome del niño de la niña buena. Cuidadito con esto, porque también está cubriendo pues una necesidad o de valoración o de amor o una herida de abandono que sienten ellos que puedan estar viviendo. Muy interesante. Volviendo un poco al punto anterior sobre, Ujú, bueno, sobre cómo se debe explicar a un niño o a un adolescente ujú. que nos vamos a enfrentar a una situación de divorcio, de ruptura. Te voy a poner, porque muchas veces, y eso sí me lo encuentro yo bueno, pues por mi profesión, muchas veces vemos que hay determinados perfiles que deciden prácticamente comentar todo a partir de ese Mm. momento con los niños, ponerlos en el centro de, como decía antes, en el centro del problema, o por lo menos pretenden que no pase nada fuera de su conocimiento. Todas las Mm. decisiones que se adoptan, las reuniones que se tienen, pues por ejemplo con abogados, decisiones que se van a enfrentar en un futuro, en definitiva los hacen copartícipes de todo el procedimiento. Y claro, ¿cómo debe, hasta qué punto, evidentemente, se les debe contar todo abiertamente, o es mejor no dar tantas explicaciones?
Es muy complicado porque, claro, cuando uno sufre un proceso de separación o de divorcio, también se activa la vulnerabilidad de los propios progenitores. Entonces, muchas veces sin ser conscientes estamos activando el miedo. ¿El miedo a qué? A que el niño me rechace. El miedo a que si el niño no está lo suficientemente informado, ¿qué va a pasar de mí? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, ahí se activa también el miedo de los padres. Vamos a ver, la base es que los papás tienen que ser papás y los niños tienen que seguir en esa posición de niños. No podemos coger a nuestros hijos de repente y hacerlos, como bien dices, copartícipes de cualquier punto o coma que nosotros demos. Ellos simplemente tienen que saber hacia dónde va el proceso y qué es lo que a ellos les afecta. Cosas que tengan que ver con su mundo de niños o su mundo de adolescentes. El mundo de adultos es el mundo de adulto. Y creo que ahí es donde los papás tienen que hacer como esa diferenciación entre cuáles son los temas que me competen a mí a nivel adulto y competen a mi pareja y cuáles son los temas en los que los niños se pueden ver afectados y tengo que comunicárselo. Cambios de residencia, cambios de cole, cambios, bueno, pues a nivel hábitos o incluso a nivel actividades extraescolares. Muchas veces se pierde de alguna forma pues una base económica y hay que reducir algunas actividades. Y entonces ahí sí hay que comunicárselo. Bueno, no pasa nada, se transmite con normalidad y con tranquilidad. Pero no cualquier punto o coma, porque entonces lo que estamos transmitiéndoles a esos niños no es seguridad, es vulnerabilidad. Es necesito mantenerte informado de todo por el miedo a que tú el día de mañana todo esto me lo eches en cara. Cuidadito con nuestros propios miedos, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes de que los estamos proyectando en el niño. Claro, y si nos ponemos en el punto de vista de que, bueno, formamos parte de la pareja y estamos viendo que la otra parte es la que está asumiendo esa posición de implicar en exceso a los niños, ¿cómo deberíamos actuar? Ya no, claro, desde el punto de vista de la otra parte, que además está en una situación bastante delicada, porque precisamente estamos ante un procedimiento de divorcio. Es complejo. Es complejo porque lo he tenido y me lo he encontrado muchas veces, ¿no? Que hay una parte de la pareja que es estable a nivel emocional y hay otra parte de la pareja que es inestable a nivel emocional. Bueno, yo siempre digo que la parte estable de alguna forma tiene que intentar ser lo más segura posible o generar esa figura de seguridad para los hijos. Hay que intentar comunicarse, hay que partir, vuelvo otra vez a la comunicación, hay que partir de un acuerdo comunicativo entre las dos partes, de padre-madre o padre-padre, como sea la pareja. Hay que intentar que las dos personas de alguna forma se comprometan, creo que es la palabra, comprometerse. Yo siempre digo que hay dos palabras que para mí son muy claves, que una es la intención y otra el compromiso, ¿no? Cuando empezamos en un divorcio todo el mundo tiene intención de que todo sea maravilloso, pero conforme vamos avanzando la intención se queda en un deseo, pero si no hay un compromiso, si no hay un hacer, si no hay una acción, no hay un resultado. Entonces creo que desde el principio ambas partes se tienen que comprometer en, bueno, pues en intentar ser lo más estables a nivel emocional posible, lo más transparentes a la hora de comunicar y sobre todo centrarse única y exclusivamente en su papel de padres con esos niños. Ya está. Cuidado con el uso que hacemos de esos niños para hacer daño a la otra pareja, para aliviar nuestra propia carga o incluso para buscar reconocimiento en tanto si he sido yo la persona abandonada o dejada como si he sido yo el que ha dejado, porque muchas veces ambas partes tienen su parte de sensación de culpa, ¿no? De una forma o de otra. Entonces, cuidadito con cómo como adultos vamos a ejercer este compromiso también con nuestra pareja. Si tenemos que comunicárselo, se lo comunicaremos, pero al final solamente podemos actuar desde lo que depende de nosotros, no hay más. Claro. Claro, hablamos de implicación muchas veces. Aquí ahora mismo estábamos hablando de implicación en sí, en el propio proceso de divorcio, pero muchas veces a nivel emocional también se pretende implicar en exceso a los hijos. Me refiero, muchas veces se le da el papel de terapeuta, ¿no? de psicólogo a los propios hijos, se les pone en esa situación que, bueno, evidentemente entiendo que no es la adecuada, ¿no?
Cuidado, o sea, yo encuentro muchos chavales adolescentes, que es lo que yo recojo principalmente en la consulta, que todavía siguen durmiendo con su madre o con su padre. No. O sea, hay cosas que hay que saber diferenciar. No les estamos haciendo ningún bien a los niños, sobreprotegiéndolos en exceso, dándoles como ese exceso de afectividad que está fuera de su edad madurativa. O sea, tú tienes 14, 13, 15, 16 años, ya tienes que dormir en tu habitación. O sea, ¿dónde está el problema aquí? ¿Es de los niños? No. Es de la propia dependencia emocional de los progenitores. Si yo necesito que tú duermas conmigo en mi cama, pues obviamente tenemos un problemita a trabajar ahí, que de hecho luego estaremos sorprendiéndonos porque ese niño que tengo pues tiene ansiedad o no se maneja de manera independiente o todo el rato necesita que yo esté ahí. Bueno, muchos padres no se dan cuenta de que están transmitiendo el mensaje de necesito sentirme necesitado, precisamente por ese abandono que han sufrido en el divorcio. Ujú. Claro, al final estamos ante una situación evidente de estrés que se genera siempre, que hay un cambio, ¿no? ¿De qué forma podríamos entonces reducir ese estrés a los propios hijos? Sobre todo también te hago esa pregunta teniendo en cuenta que nos enfrentamos a procedimientos que muchas veces se eternizan, Ya. que son procedimientos que pueden empezar con una relación de mutuo acuerdo, intentando llegar a acuerdos para solventar, luego se puede truncar y si nos metemos en procedimientos judiciales podemos alargarnos meses en un conflicto. ¿Cómo se puede reducir esa situación de tensión, de estrés en los hijos que conlleva todo este cambio? Bueno, date cuenta que el estrés va a estar. O sea, lo primero que tenemos que hacer es normalizar el estrés en una situación de cambio de este tipo. O sea, tenemos que ser conscientes de que vamos a tener que estar muy preparados durante un tiempo, pues para enfrentarnos a conversaciones eternas, para contestar muchas preguntas incómodas y de alguna forma para también enfrentarnos a, bueno, pues a comportamientos disruptivos donde al final nuestros hijos intentan también buscar su nueva identidad o su nuevo lugar en una situación que ha cambiado al completo. O sea, no podemos pretender que los niños se comporten igual bueno, o que tengan esa visión continua de lo que eran antes cuando estábamos en un núcleo familiar, ahora que se ha dado una situación de cambio. O sea, también nosotros tenemos que estar preparados para tener mucha paciencia en ese proceso de cambio. Entonces, el estrés hay que normalizarlo porque va a estar ahí, pero es verdad que es un proceso adaptativo. O sea, al final, para el cerebro, todo cambio conlleva un gasto importante de energía, por eso mismo, porque conlleva un estrés asociado, pero también tenemos que normalizar que si todo lo vamos haciendo, pues eso, con mucha comunicación, con mucha honestidad, con transparencia, intentando no trasladar nuestros conflictos a nivel emocional con la pareja en nuestros hijos, bueno, pues intentando estar lo más equilibrados posibles, el estrés en ellos también va a minimizarse. También es muy bueno que se sigan manteniendo ciertas rutinas, o sea, cuanto menos cambiemos el mundo de esos niños, mejor para ellos, que sigan haciendo cosas con sus padres, que sigan haciendo cosas con sus amigos, con la familia, con las familias. O sea, ellos necesitan saber que su rutina no va a cambiar demasiado. Bueno, la verdad es que con esto me estás resolviendo una última, duda que te iba a cuestionar y es simplemente pedirte consejos que darías a los padres que se van a enfrentar a un procedimiento de este tipo, aunque ya nos has dado infinidad de consejos en esto, pero sí, no sé si hay alguno más que se pueda haber escapado o algo que perfilar. Bueno, yo creo que de lo que hemos hablado se puede sacar un montón de información, pero principalmente yo diría estar primero a nivel papás, mamás o el tipo de relación que aparezca. Por favor, que tengamos claro si esta ruptura de pareja la estamos pudiendo sobrellevar de la mejor manera a nivel individual o necesitamos ayuda. O sea, hay que contemplar que muchas veces una ruptura de pareja, un divorcio, una separación a nivel papás es difícil, a veces se atasca, se pone sobre la mesa muchas heridas, se pone sobre la mesa muchos miedos. Entonces, a lo mejor tenemos también que plantearnos pues, que también tenemos que llevar paralelamente un proceso de terapia que nos ayude también a hacer esa digestión de la situación que estamos viviendo. Eso por un lado. Por otro lado, echar un vistazo a cómo lo están viviendo vuestros hijos, a cómo los niños pequeños están gestionando sus emociones, cómo están llevando
bueno, pues los procesos madurativos que conllevan en niños de 0 a 2 años o de 2 a 3 años, donde empiezan a, bueno, pues a hablar o a tener control de esfínteres o los pánicos nocturnos, pues hay que echar un vistacito porque ahí es donde se muestra también pues la digestión emocional que ellos están llevando a su modo, ¿no? Muy importante separar lo que tiene que ver, como os he dicho, de mí con mi pareja y de mí con mis hijos, o sea, lo que son mi crianza como padre o madre o mi crianza a nivel, o sea, o mi vida a nivel individual con mi pareja. Muy importante que no mezclemos, por favor, no utilicemos a los niños como confidentes, colegas o en un momento determinado salvadores, por muy maduros que esos niños sean, porque estamos dándoles un papel que no les corresponde y a la larga no les ayudamos, les genera una confusión en el rol que ellos tienen también en su propia vida, tanto a nivel persona como dentro de la familia. Entonces, recordar que los papás son papás y los niños tienen que ser niños en esas funciones. Y, por supuesto, lo que decía, si vemos que ellos, por lo que sea, están teniendo un comportamiento disfuncional o le está afectando en su hacer normal del día a día, pues, bueno, se busca un terapeuta, un psicólogo que les eche también un cable a ellos en esa digestión de también el proceso que están llevando, ¿no? Ujú. Pues bueno, la verdad es que yo creo que no pinceladas, nos has dado un Me auténtico alegro. decálogo de cómo hay que actuar en este tipo bueno, de situaciones. Al final pues son situaciones conflictivas que muchas veces podemos tener muy buena intención también y no saber que lo que estamos haciendo puede perjudicar más que ayudar. O muchas veces Sí, simplemente nos totalmente. encontramos con el problema de que no, la pareja no va en la misma línea y eso muchas veces es lo que hace pues que en definitiva sea más complicado guiar bien una buena relación, en este caso con los hijos, a nivel bueno, de implicarlos en la medida justa en el procedimiento que se va a llevar a Así es. cabo. Pues en principio yo creo que nos has dado eso, bueno, una explicación fantástica de todo lo que nos podemos encontrar. Evidentemente Ujú. me imagino que esto daría para hablar horas y horas, pero no sé si hay algo que entiendes que se podría añadir o algo que en principio... Creo que más o menos al final repetir un poco que cada situación es un mundo, que no todos los divorcios tienen que ser algo traumático, efectivamente, que también hay que normalizar, bueno, pues que por muy bien, como tú dices, que lo intentes hacer, pues no solamente depende de ti. Yo a partir de ahora siempre digo que se activa un 50-50, lo que depende de mí y lo que no depende de mí, que el otro 50 depende de la otra persona, ¿no? Entonces, tampoco podemos pretender arreglar nuestro mundo y el mundo del otro o lo que el otro no hace. Centrémonos en lo que yo puedo hacer con mi pequeño micromundo, con mis niños cuando yo los tengo y yo siempre doy un consejo. O sea, por favor, no alarguemos matrimonios en los que estamos transmitiendo conflicto, falta de amor, con la excusa de que lo hacemos por ellos, porque está claro y está comprobado que los niños son mucho más felices cuando los papás se separan y los papás son felices. Así que tenemos que tener en cuenta que cuando uno es feliz, todo lo que hay alrededor también es feliz. O sea, que no mantengamos matrimonios o relaciones que no van a ningún sitio porque estamos enseñando patrones de conducta o de afectividad a nuestros hijos que a la larga no van a ser sanos. Bueno, pues creo que con esta idea última que has lanzado, yo creo que queda bastante claro, ¿no? El cómo hay que guiar todo este procedimiento, cómo también nosotros mismos, los que estamos Ujú. implicados, tenemos que afrontarlo. Y en definitiva, pues yo creo que se ha resuelto un poco pues, esas grandes dudas que siempre, pues evidentemente ante una situación nueva, pues surgen para todo el mundo. Pues nada, Mar, darte las gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y invitarte para cuando quieras pasarte por aquí. Aquí tienes este espacio y espero poder contar contigo también en un futuro, Claro que en sí. cualquier momento. Gracias a ti, Javier. Creo que me parece una iniciativa súper interesante. Creo que son dudas que a todo el mundo, bueno, pues le llegan o se le pueden plantear cuando se enfrentan a temas legales de este tipo. O sea que siempre a ti y bueno, y a toda la gente que nos va a escuchar y nos va a ver.
es un placer haber contado, bueno, pues con este proyecto. Pues muchísimas gracias, Mar. Gracias. A ti, Javier. Chao. Hasta ahora.